Siempre había querido visitar un pueblo rural en España, alejarme del ruido de la ciudad y perderme en un lugar donde las casas de piedra y los campos abiertos marcaran el ritmo de la vida. Alexei y yo reservamos una pequeña casa en Airbnb, una construcción antigua restaurada, en un pueblo remoto de Castilla. El lugar tenía un encanto rústico, con vigas de madera y un pequeño patio trasero que daba al campo. Nos pareció perfecto. Al llegar, nos recibió el silencio. Un silencio espeso, pesado, solo interrumpido por el murmullo del viento y algún balido lejano. El pueblo parecía vacío, aunque sabíamos que debía haber gente. La anfitriona, una mujer mayor de sonrisa tensa, nos entregó las llaves con rapidez. Apenas intercambiamos palabras. Nos lanzó una mirada extraña cuando Alexei la tocó en el brazo para agradecerle. Una mirada que no supe descifrar. La primera noche dormimos bien, aunque algo nos inquietó. A lo lejos, más allá de los campos, escuchamos ruidos extraños. No eran ladridos ni el ulular del viento, sino un sonido gutural, profundo, como si algo grande respirara en la oscuridad. Pensamos que sería un animal salvaje y nos convencimos de que estábamos imaginando cosas. A la mañana siguiente, exploramos el pueblo. Era más pequeño de lo que pensábamos. Apenas unas decenas de casas de piedra, algunas en ruinas, otras con cortinas raídas ocultando su interior. Los pocos vecinos con los que nos cruzamos nos observaron con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sus rostros eran toscos, curtidos por el sol, y sus expresiones inexpresivas. Nos sonrieron, pero había algo mecánico en ello, como si no supieran cómo hacerlo de manera natural. Fue entonces cuando encontramos el primer animal muerto, un gato negro, colgado boca abajo de una valla de madera, con la garganta rajada y las patas atadas con cuerda. A su alrededor, la tierra estaba removida, como si hubieran enterrado algo cerca. Nos quedamos quietos, con un escalofrío en la espalda. Alexei tomó mi mano y tiró de mí. «Vámonos de aquí», dijo en voz baja. No insistí. Lo que no sabíamos era que ese era solo el principio. Esa misma noche, algo enorme arañó la puerta de nuestra casa. Y entonces lo vimos. Un carnero viejo, monstruoso, con cuernos retorcidos y una mirada imposible de describir. Nos observó en la penumbra, con un fulgor rojizo en los ojos, respirando con un sonido profundo, casi humano. No nos movimos, hasta que escuchamos una voz. Desde la oscuridad, un susurro seco, rasposo, dijo un nombre, el de Alexei. Amanecimos con el cuerpo tenso y la mente nublada por lo que ocurrió la noche anterior. Apenas habíamos pegado ojo después de ver aquel carnero inmóvil frente a la casa, sus ojos brillando en la oscuridad. En algún momento de la madrugada, cuando reunimos el valor para mirar por la ventana, ya no estaba. No había huellas, ni rastro de que algo hubiera pasado. Habría sido un sueño raro, Jorge, o una alucinación por el cansancio, dijo Alexei mientras se ponía una camiseta. No discutí. Quería creerlo también. Para despejarnos, decidimos aprovechar el día y hacer algo de turismo. Recorrimos el pueblo con más calma. Exploramos sus calles empedradas y sus casas centenarias. A la luz del sol, el lugar parecía más acogedor. Incluso los vecinos, aunque aún distantes, nos devolvían los saludos con menos recelo. Encontramos una pequeña panadería donde una mujer nos vendió una hogaza de pan caliente y unos dulces con un acento tan cerrado que apenas entendimos lo que decía. Después, cogimos el coche y nos adentramos en los campos de la comarca. Era hermoso. Kilómetros y kilómetros de colinas suaves, el amarillo de los campos secos mezclándose con el verde de algunos cultivos, el cielo azul sin nubes, el aire fresco, puro,
No había carreteras asfaltadas más allá del pueblo, solo caminos de tierra que se perdían entre los montes y valles. De vez en cuando, pasábamos junto a alguna vieja ermita en ruinas o alguna granja solitaria, pero lo que más nos llamó la atención fueron las ovejas. Había rebaños enormes, dispersos por las laderas y prados. Algunas pastaban tranquilamente, otras dormían bajo la sombra de los olivos. Vimos a un pastor mayor con un cayado, acompañado por un par de perros, que nos saludó con la mano al pasar. Era la imagen de la tranquilidad, hasta que nos detuvimos a sacar unas fotos. Fue entonces cuando lo notamos. Las ovejas, que momentos antes pastaban sin preocupación, empezaron a moverse de una manera extraña. Primero, un pequeño grupo se separó del resto y comenzó a caminar en círculos, como si estuvieran desorientadas. Luego, más y más ovejas empezaron a imitar el movimiento, hasta que casi la mitad del rebaño giraba en torno a un punto imaginario, en un ritmo lento, hipnótico. Alexei y yo nos miramos sin entender. ¿Esto es normal?, pregunté. No lo sé, respondió él, sacando el móvil para grabar. En ese momento, todas las ovejas detuvieron el movimiento de golpe. Al unísono, giraron la cabeza y nos miraron. Ni un solo balido, solo el sonido del viento, mientras docenas de ojos oscuros y vacíos se fijaban en nosotros. Un escalofrío recorrió mi espalda. Alexei bajó el teléfono lentamente. «Vámonos de aquí», no discutí. Nos metimos en el coche y arrancamos. Mientras nos alejábamos, miré por el retrovisor. El rebaño seguía inmóvil, observándonos, y en el centro, una oveja más grande que el resto, de lana oscura y cuernos retorcidos, nos miraba con la misma intensidad que el carnero de la noche anterior. El ambiente en el coche estaba cargado. Ninguno de los dos hablaba, pero era evidente que sentíamos lo mismo. Algo estaba mal. Aquellas ovejas, su comportamiento, su mirada, no tenía sentido. Debe haber alguna explicación, murmuré más para mí que para Alexei. Él no contestó. Mantenía la vista fija en la carretera de tierra que nos devolvía al pueblo. El paisaje seguía siendo idílico, pero yo ya no lo veía con los mismos ojos. Ahora, cada árbol me parecía más retorcido, cada sombra más alargada. Y entonces sucedió. El primer golpe fue seco, un impacto repentino en el parabrisas que nos hizo dar un respingo. Un pájaro, un cuervo tal vez, había chocado contra el cristal y su cuerpo cayó rebotando sobre el capó antes de desaparecer bajo el coche. «Joder», exclamó Alexei, apretando el volante. Antes de que pudiéramos reaccionar, otro golpe, y otro, y otro. Cuervos, gorriones, incluso algunas palomas se estrellaban contra el coche desde todas direcciones. Sus cuerpos golpeaban el parabrisas, las ventanillas, el techo, con una violencia absurda. Algunos caían como piedras desde el cielo. Otros parecían lanzarse desde los árboles al borde del camino. Las plumas se arremolinaban en el aire, y la carretera se llenó de cadáveres pequeños y ensangrentados. «¡Acelera!», grité, sintiendo un nudo en el estómago. Alexei pisó el acelerador. Las ruedas patinaron un segundo en la gravilla antes de ganar tracción y avanzar entre la lluvia de aves suicidas. En menos de un minuto, todo terminó. El último golpe sonó más fuerte. Un cuerpo más grande que impactó contra el retrovisor derecho, arrancándolo. El cadáver rebotó en la ventanilla y cayó a la cuneta. Miré de reojo y lo vi. Un búho enorme, con los ojos abiertos en una expresión congelada de terror. «Dime que has visto eso», dije con la voz temblorosa. «Lo he visto. No hablamos más hasta llegar al pueblo. Algo ha estado aquí». Aparcamos frente a nuestra casa. La puerta seguía cerrada, las ventanas intactas. Desde afuera todo parecía normal, pero no lo era.
Lo supimos en cuanto cruzamos el umbral. El aire dentro de la casa tenía un olor distinto. Un aroma sutil pero inquietante, mezcla de tierra húmeda y algo más. Un rastro leve de sudor y madera quemada. Cerré la puerta con cuidado. ¿Notas eso?, susurré. Alexei asintió. Caminó hacia la mesa de la cocina y pasó la mano sobre la superficie. Había una fina capa de polvo, excepto en ciertas zonas donde se veían marcas de dedos, como si alguien hubiera estado apoyado allí. «Alguien ha entrado», dijo en voz baja. Nos miramos, el miedo palpable. Nos apresuramos a revisar la casa. La cerradura no estaba forzada, ninguna ventana rota, pero nuestros objetos personales habían sido revueltos. La mochila de Alexei estaba abierta en el suelo, la ropa desordenada. Mi maleta también tenía el cierre corrido. En la mesita de noche, donde la noche anterior había dejado mi reloj, ahora había algo más. Un pequeño manojo de hierbas atadas con hilo rojo. No lo toqué. «Nos están avisando de algo», susurró Alexei. «O amenazando», agregué. Fuera, el viento comenzó a soplar con fuerza. Y entonces, desde alguna parte del pueblo, escuchamos el sonido de un cencerro. Lento, profundo, como un llamado. El sol cayó rápido tras las montañas, y la casa se sumió en un silencio espeso. No encendimos muchas luces. Algo en mí sentía que era mejor no llamar la atención. El manojo de hierbas seguía sobre la mesita. No lo tocamos, pero su presencia nos pesaba en la mente. «Deberíamos irnos mañana», dije finalmente. Alexei no respondió. Estaba sentado junto a la ventana, mirando hacia el pueblo, y entonces se escuchó. El cencerro. Primero, a lo lejos, un sonido hueco, rítmico, avanzando desde los campos. Después, más cerca. Los golpes del metal contra el silencio de la noche se mezclaban con algo más. Un murmullo, voces bajas, palabras que no entendíamos, susurradas con lentitud. «Jorge». La voz de Alexei era un hilo. Me acerqué a la ventana. Afuera, en la calle, varias sombras se deslizaban entre la penumbra. Figuras humanas, envueltas en mantos oscuros, caminaban en dirección a nuestra casa. Y detrás de ellos, más ovejas. No los rebaños blancos y dóciles que habíamos visto durante el día. Estas eran distintas. Sus cuerpos parecían más flacos, su lana enmarañada y sucia. Y en el centro del grupo, avanzando con paso firme, iba el carnero, el mismo de anoche. Alexei tomó mi brazo con fuerza. «Se están deteniendo». Miré con el corazón en la boca. Las figuras se habían quedado quietas a pocos metros de la casa. Una de ellas levantó la mano y el cencerro se detuvo. Silencio absoluto. Nos miraban. Lo sabíamos, aunque sus rostros seguían ocultos bajo las capuchas. Y luego, una de ellas habló. «Alexei». Mi novio se tensó. «Ven con nosotros». Me giré hacia él. Su rostro estaba pálido, sus labios entreabiertos. «No respondas», le susurré. El viento aulló entre los árboles. Y entonces, sin previo aviso, la puerta principal se abrió de golpe. El carnero entró. No caminó. No trotó. Simplemente estaba ahí, como si la puerta nunca hubiera sido una barrera. Su aliento era denso. Su olor a tierra y sangre seca llenó la casa. Alexei retrocedió, pero el animal giró su enorme cabeza y lo miró directo a los ojos. Algo invisible me presionó el pecho. No podía respirar. Las figuras seguían afuera, esperando. Y entonces el carnero habló. No con palabras humanas, no con sonidos normales. Su voz resonó dentro de mi cabeza, como un eco en las paredes de mi cráneo. «Esta es la noche de la curación. Alexei debe venir». Alexei jadeó, paralizado. Yo tampoco podía moverme. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto denso, pesado, imposible de atravesar. El carnero avanzó un paso más dentro de la casa. Su mirada vacía, negra como un pozo sin fondo,
se clavó en mi novio. Afuera, las figuras encapuchadas permanecían inmóviles, esperando. El cencerro resonó una vez más fuerte, como una orden final. «Alexei», susurré con esfuerzo, pero él ya no me escuchaba. Algo lo arrastraba, no físicamente, sino con una fuerza invisible, una atracción imparable. Su cuerpo tembló, su respiración se volvió errática y sus pies se movieron contra su voluntad. «No», grité, pero mi voz apenas salió de mi garganta. Alexei dio un paso hacia el carnero, después otro y otro. Intenté agarrarlo, pero mi cuerpo se sintió aturdido, débil, como si estuviera soñando, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. El carnero giró lentamente su cabeza hacia mí y sonrió. Dios, sonrió. Un sonido espantoso emergió de su garganta, una mezcla de risa y balido deformado, casi humano. Alexei ya estaba en la puerta. Los encapuchados abrieron paso y él cruzó el umbral como un autómata. Y entonces la puerta se cerró de golpe. Yo grité. Grité con todas mis fuerzas, forcejeando con la madera, golpeándola hasta que mis nudillos sangraron. Pero ya no había nada detrás. El sonido del cencerro se perdió en la distancia, alejándose, llevándose a Alexei con ellos. Y la casa quedó en un silencio absoluto. Solo. Caí al suelo, temblando, sintiendo la certeza helada en mi pecho. Se lo habían llevado. Y yo nunca lo volvería a ver.